A ver chicos, entonces, para el día de hoy lo que vamos a hacer es pues que nuestra aplicación, la página web de la empresa Cyberpharma, funcione con base de datos. Para eso, vuelvo a recalcar, se les ha proporcionado en su carpeta, ¿pase? Se les ha proporcionado en su carpeta estos tres archivos. Y como ustedes recordarán, hay que de una vez colocarlos en el proyecto. Empezamos por el conector, que es el archivo Java, donde está la librería del gestor que vamos a utilizar. Pregunta, ¿dónde tenemos que poner este MySQL Connector en nuestro proyecto? En librerías, correcto. Así que simplemente lo copiamos y lo llevamos a la carpeta de librerías. Muy importante, en LP1 nosotros recordaremos que teníamos que crear la carpeta de librerías, ¿se acuerdan? Donde teníamos que crearlo porque no había esa carpeta. En el Java Enterprise Edition de Eclipse que tenemos, esa carpeta de librería ya existe. Casualmente se encuentra no en Java, sino en Web Content. Mira. Y si buscamos, no está en CSS porque eso lo creamos, imágenes tampoco. Tenemos Meta Info y Web Info. Y acá casualmente está la carpeta de librerías. Así que de forma similar a LP1, simplemente lo vas a copiar. Pero la diferencia con LP1, ahí está justo lo que decía su compañero. Cuando tú pegabas tu carpeta o tu archivo, perdón, de librerías, en LP1 tú tenías que clic derecho, build path y agregarlo, ¿cierto? Acá no es necesario eso. No, pues, ¿qué pasa? Muy interesante, ¿no? El solo hecho de que tú lo copies y lo pegues, vas a notar que tu gestor, tu Eclipse, empieza a hacer una serie de actualizaciones. Para que no te esté mandando estos mensajes, puedes detener un momento tu servidor, ¿no? Para que no estemos en esa recarga. Entonces, hasta acá hemos copiado solamente el archivo conector. Siguiente paso, vamos a copiar este archivo que es una clase de Java llamada MySQL Connection. Como esto sí es una clase Java, obviamente, ¿dónde lo vamos a llevar? Excelente, sería en el Java Resource. ¿Y en qué parte? No vamos a ponerlo en el servlet. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete que le vamos a llamar utils. Ojo, cuando crees tu paquete, no olvides actualizarlo para que se ubique en su sitio. Y pegamos pues nuestro archivo. Entonces, hasta acá tenemos nuestra clase de MySQL Connection. Y lo que hay que tener cuidado y mucha precaución en el MySQL Connection son lo siguiente. Primero, si el localhost está apuntando a un puerto válido para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si este puerto nos va a servir? Ingresando a MySQL. Buenas tardes. Ingresamos a MySQL a través del Workbench. Listo. Entonces, observamos que nuestro MySQL, la instancia que vamos a utilizar, sí utiliza el puerto 3306. Así que prácticamente no vamos a hacer ningún cambio acá. El otro cambio que hay que revisar siempre es la base de datos, el nombre de la base de datos, correcto. En nuestro caso, tú recordarás que te he enviado también el archivo Cyberpharma. Acá, mucho cuidado, porque un error que muchos cometen es esto. Mi archivo se llama BD Cyberpharma, lo copian y lo pegan acá. Eso no es correcto. Lo que hay que ver es qué cosa o cuál es el nombre correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrirlo, ¿no? Ya sabemos. Ingresamos, conectamos a MySQL. Ya estamos. Si hay varias pestañas por acá, preferible, abre una nueva con New Query Tab. Porque recuerda, muchos cursos utilizan MySQL, así que no vaya a ser que nos genere un problema. Listo, ya tengo mi nueva pestaña. Y mi base de datos la puedo ubicar acá si es que no cargara, ¿no? Y efectivamente, mi base de datos sí se llama Cyberpharma. Así que lo ejecuto para ver si me genera algún problema.
Ya está, ya cargó la base de datos, ya se ejecutó. Por lo tanto, el nombre de nuestra base queda como está, Ciberpharma. Lo otro que hay que cuidar es, ¿qué cosa? El usuario y la contraseña con que tú ingresaste al MySQL. Root y MySQL. Sobre todo para los que hacen sus trabajos en su casa y lo traen y no necesariamente tienen el mismo nombre. Si ya terminaste esto, hasta ahí cerramos el tema de MySQL Connection. Pero una sugerencia. Esta base de datos, ¿de acuerdo? Esta base de datos que ya la ejecutamos en MySQL, como recomendación, la vamos a copiar en nuestro web content para tenerlo a mano. Así que simplemente sería crear en el web content un folder bd de base de datos y pegamos nuestro archivo de script. ¿Está? Y ya tenemos los 3 archivos que hace un momento hemos enviado: el MySQL Connection, nuestra base de datos con el script y el archivo conector. Hasta ahí deberíamos terminar esta parte de preparación. Ok, una vez preparado todo, vamos a realizar la conexión con base de datos. Para eso, vimos en el curso anterior que todo lo manejamos desde nuestro código en Java. Y para eso, si tú recuerdas, creamos 3 carpetas o 3 paquetes por lo menos. ¿Cuáles serán? Muy bien. Creamos interfaces, interface, como quieras llamarlo. ¿Qué más? Las clases, perfecto. Y una más. La gestión, perfecto. Eso mismo vamos a crear. Crearemos interfaces. Actualizamos. Crearemos la base de datos, que le llamaremos modelado o modelo. Y por último, nuestros mantenimientos. Listo. Que como recordamos, una interfaz es una clase especial. Exacto, interfase, que nos va a permitir simplemente definir los métodos que vamos a usar. Si tú recuerdas, nuestra página tiene 2 procesos: el acceso o login y el registro, que también vamos a tener que realizar. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Para poder realizar todos estos procesos, vamos a crear una sola interfaz que le llamaremos, por ejemplo, usuario. ¿Y por qué usuario? Porque el registro es del usuario, el login es del usuario y en general todo este mantenimiento sería del usuario. Usuario interfase o interface. Muy bien. No te olvides, mucho cuidado. ¿Cómo sabes si está correcto? Porque acá no aparece class, aparece interface. Y lo que ponemos dentro de esta clase o esta interfase son simplemente definición de métodos, ¿no? Y no te olvides que esos métodos son métodos públicos. Así que vamos a ver. Pregunta: si queremos crear el método para validar el acceso del usuario, que casualmente tenemos que poner en el login, ¿cómo sería este método? Y para completar la otra actividad, ¿cómo sería el método para registrar o guardar los datos de un nuevo usuario? ¿No? A ver, hecho que tenemos que empezar con public. Y acá viene, como es un método, este método tiene un retorno, ¿de acuerdo? Ojo, hay algunos que no lo utilizan, le ponen void, no hay ningún problema. Sin embargo, la sugerencia es usar un método como retorno. ¿Por qué? Porque como queremos validar, ese retorno nos va a servir para saber si se logueó correctamente, es decir, encontró el usuario en la base de datos o no lo encontró. Y por lo tanto, lo que me debería devolver es un objeto de tipo usuario, para que no solamente me diga si lo hizo o no lo hizo, sino que también te devuelva la información de ese usuario. ¿Qué nombre le pondremos al método?
validar usuario, acceso de usuario, o como tú consideres. Punto y coma. Pregunta, ¿este método para validar el acceso del usuario tendrá parámetros o no? Por supuesto. ¿Cuáles serían? Ahí está, el correo y la contraseña, que para nosotros sería pues el usuario y la clave, ¿no? Sigue llamándose usuario y clave, así que no hay ningún problema. Que internamente el usuario es un correo, ¿no? Entonces, como parámetro le pasaremos el usuario y la clave que la vamos a enviar del JSP del LOL. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo sería el método si quisiéramos registrar todos los datos de este nuevo usuario? Hasta ahí public van bien. ¿Qué más? ¿Una lista? No, mucho cuidado. Lista no sería. Queremos registrar solamente los datos, ¿no? Entonces, si vamos a registrar, actualizar, modificar, lo que debería devolver es un entero. Profesor, ¿por qué? Porque cuando tú haces un registro, eliminación o actualización en la base de datos, normalmente te devuelve un valor de tipo entero. Mira el ejemplo, te dice 0 filas afectadas, una fila retornada, etc. ¿Ves? Está retornando valores enteros. Y casualmente una forma de aprovechar eso es con el entero. ¿Qué nombre le pondríamos? El nombre que tú consideres, o si no, registrar usuario. Muy bien. En este registrar usuario, lo que tú vas a tener que pasarle es todos los campos, ¿cierto? Sugerencia, ¿cómo tendría que pasarle eso? Exacto. La sugerencia es que en vez de pasarle, así como lo hemos hecho en el login, acá sí sería más preferible un objeto de clase. Por el hecho que pueden ser más de un campo, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Punto en tu evaluación. Muy bien. Ese es el paso número 2, que consiste en crear la clase. Eso lo vamos a crear en el paquete de model. ¿Ves? Fácil. Usuario. Y recordemos, ¿qué cosa pongo en esta clase? Perfecto, los atributos. Y muy importante, esos atributos, ¿de dónde los saco? Exacto, ¿no? De la base de datos, y para ser más exacto, de la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer como recomendación? Pues accedo a mi base de datos, puede ser el archivo que tengo acá, y acá algo interesante, el de Eclipse Enterprise Edition te permite directamente hacerle doble clic, no como en LP1 que había que ponerle, abrirlo como texto, si no nos mandaba a MySQL o SQL, sino directamente lo abre con su editor. Y acá tenemos todo el contenido de la tabla usuario. Lo copiamos y lo pegamos para tener una referencia de qué cambiar. Y empezamos, como sabemos, con los accesos privados, ¿no? Código, y continuamos con todo lo demás, ¿no? Etcétera. Muy bien, una vez que hemos terminado los atributos, que como bien dijeron son los campos de la tabla, una observación, no olvidemos, el campo de la fecha lo puedes manejar como clase date de Java útil, aunque nosotros lo estamos manejando como string. Cualquiera de los dos igual vale, no hay ningún problema en este caso, ¿ya? Una vez terminado esto, lo que hay que hacer es crear pues los métodos de los métodos de acceso get y set. Seleccionamos todos los campos y dejamos que nuestro Eclipse cree esto, ¿no? Haga la magia, correcto. Ahora, lo que sí vamos a agregarle es un método más, mira. Así como hemos agregado los get y set, le vamos a agregar un método más que se llama toString. Este método nos va a servir cuando hagamos esta validación o seguimiento de los datos. Entonces, ¿cómo lo pongo? Pones tu string
te dice qué campos quieres que se muestre con este toString. Tú ponle todos nomás para comparar si llega o no. Y le ponemos OK. Entonces, una vez terminado esto, cerramos la clase usuario. Ya no hay ningún problema de usarlo. Y lo que hacemos es terminamos nuestra interfaz. Porque si tú recuerdas, nos falta importar la clase del usuario, que la puedo hacer usando el asistente que tenemos en este lado o con control espacio. Bien, también cerramos y ya tenemos, ¿no? Y acá bien ganado tus puntos en la práctica. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues simplemente crear la clase de mantenimientos. Y como sabemos, esa es la gestión, correcto, ¿no? Crearemos nuestra clase gestión. Gestión usuario o usuario gestión, como quieras llamarlo. Muy bien, gestión usuario. Damos enter. Y lo que debemos recordar es que esta clase implementa o construye los métodos, ¿no? Ajá, entonces para eso tenemos que agregarle, ¿qué cosa? El extends, la herencia de nuestra... no, ¿herencia era? No. El implement, correcto. El implement, ¿no? Para ver si están atentos. Implement de nuestro usuario interfaz. Acá está. Y como recordamos, nos avisa el Eclipse de que faltan implementar ciertos métodos, ¿no? Entonces vamos a agregar los métodos y ya estamos más cerca del examen. Listo. El método que vamos a realizar juntos es el validar. Ya, como actividad vas a hacer el registrar. Entonces, para validar el usuario, recordemos lo siguiente. Este método nos va a devolver algo, nos va a devolver una información de tipo usuario, que si tú observas, recuerda que siempre te está devolviendo nulo. Mucho cuidado porque hay que cambiar esto. Entonces, como queremos que devuelva un usuario, le pongo una variable, por ejemplo u. Esta variable nos pide que, ¿qué cosa? Exacto, que hay que crear la variable. Y al final hay que inicializarla. Lo que significa que al final hemos hecho lo mismo. El método va a retornar, al final el método retornará nulo, sigue siendo lo mismo, pero la ventaja es que esta variable u cambiará cuando hagamos la consulta en la base de datos. Esa es la idea, ¿no? Mucho cuidado porque si tú lo sigues dejando con null, haya o no haya el acceso, haya o no haya el usuario, siempre te va a arrojar como error, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Lo que sigue ahora es eso que vimos el ciclo anterior. La famosa plantilla de base de datos. Ahora, ¿cómo era? No te preocupes, lo vamos a recordar. Primero, necesito unas clases que me ayuden a hacer eso. Para empezar, hay una clase... Exacto. Empezamos con nuestra clase Connection. Una vez que escribes, o si no quieres escribir tanto, control espacio, ya está. Tenemos que hacer el correcto import de esta clase. ¿Cuál de todos es? Muy bien, no se olviden esto, porque muchos decían, no, el primero, no el segundo. Acá sí hay varios. Así que, no te olvides, tiene que ser Java SQL. Le damos un valor y lo inicializamos como nulo. ¿Por qué nulo? Porque dependerá más adelante si se conecta o no. Siguiente clase, ¿cuál más será? Muy bien, el prepare statement. Ya está. ¿Y de dónde sacaré el prepare? Ya solamente de dos. De Java SQL. Muy bien. Acá, hasta aquí deberíamos quedar en la mayoría de procesos. Sin embargo, como estamos haciendo un validar, y un validar significa buscarlo en la base de datos
ver si existe en la base de datos, consultarlo en la base de datos. Cada vez que hagas consulta, listados o en este caso búsqueda como estamos viendo, hay que agregarle una más que se llama result set, que también será de Java SQL. Muy bien. Listo. Si ya terminamos esto, ahora sí comenzamos con nuestro bloque try catch. Entonces le ponemos try, le ponemos catch y recuerda, esto de acá nos va a servir para informarnos de cualquier problema o excepción que haya surgido, ¿no? Así que usamos un CISO y le pondremos pues el clásico mensaje, ¿no? Como estoy en el validar, le pondremos pues error, aunque no, ya sabemos que es una excepción. Error en validar, suficiente. Y para saber qué exactamente sucedió, le agregamos el famoso e.get mensaje. Listo. Después de poner el try catch, ¿qué es lo que falta? El final. Y usamos la opción que dice bloque final. Muy bien. Viene todo un tema de try catch, porque recuerda, en el finally debemos cerrar las conexiones. Bueno, pero como eso ya lo vistes en el ciclo anterior, vamos a aprovechar algo más de esta clase. Primero, ahorita lo vamos a completar. En el try, ¿qué es lo que ponemos primero? La conexión, exacto. Entonces pongo mi conexión, que en este momento es nula, la voy a generar, la voy a obtener, ¿de dónde? De mi MySQL connection con el método getConnection. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi conexión está almacenada en la variable con de conexión. Esto lo voy a poner acá, pero lo voy a poner de esta forma. Para cerrarlo voy a usar el mismo MySQL connection, pero lo haré con un método que se llama closeConnection. Y lo que voy a hacer es pasarle la variable de conexión. Y acabaste esta parte de acá. Tanto en la conexión como en la acabar. ¿Y cómo es que se hace esta magia? Porque el close no existe. Es un método que si tú vas, hace lo que tú mencionaste. El try catch, que cierra la conexión. ¿Se entiende la idea? Eso es la idea. Así que simplemente estamos simplificando lo que ya tú viste y ya sabes del ciclo anterior. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hicimos? La sentencia, correcto. Pero para poder hacer nuestra sentencia, creamos una cadena, no te olvides. Sigue la sentencia, correcto. Pero para poder aplicar mi sentencia, ¿de acuerdo? Para poder aplicar mi sentencia, que la sentencia es así, ¿no? PST, la sentencia es igual a una sentencia llamando a el prepare statement, ¿no? Si yo quiero hacer esto, lo primero que tenía que poner es cuál es la sentencia que quiero realizar. Si es un select, si es un insert, un update o un delete. En nuestro caso, si nosotros queremos validar el usuario, se supone que validar es consultar si existe. Tendría que ser un común y corriente. Select, asterisco, from, la tabla, where, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacer eso, que ya tú lo sabes, lo que vamos a hacer nosotros es esto. Estamos creando en la base de datos un ¿qué cosa? Un procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. No todo tiene que ser procedimiento. Si es un select asterisco común y corriente, no es necesario, más pierdes tiempo con tu procedimiento. Pero para inner join o con filtrado y otras cosas sí puede ser práctico, ¿no? Incluso hasta un insert. Entonces, si tú observas en tu base de datos, ya está, por acá, casi al final tenemos nuestro procedimiento almacenado. Acá está. Nuestro procedimiento se llama valida acceso. Vamos a probar si funciona el procedimiento ejecutando la línea. Ya está. Y si funciona el procedimiento, nos devuelve
cierta información que ahorita vamos a recordar qué significa todo esto. Por lo tanto, esta sería la sentencia que yo tengo que llevar a nuestra cadena. Copiamos todo sin el punto y coma. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Para colocar procedimientos almacenados, sugerencia, encerrarlo con llaves. Mucho cuidado. En algunas versiones de Java, si no lo pones esto, no lo procesa, te manda error. Lo pegamos. Ya está. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que van a cambiar con el formulario. Excelente. Si tú observas, acá están los dos parámetros. Y el primer parámetro, ¿de acuerdo?, es el correo. Todo el parámetro, incluyendo los apóstrofes, lo reemplazamos por un, exacto, por una expresión que es el símbolo de interrogación. El segundo parámetro, incluyendo su apóstrofe, también lo reemplazamos por otra expresión que es nuestro símbolo de interrogación. Lo que significa que este procedimiento almacenado, exacto, tiene dos valores. Perfecto, ya está listo para tu examen. Y estos valores hay que asignarlos, porque si no, ahí generará un problema. Exacto. Y eso lo pongo después del prepare statement. ¿Cómo le pasamos los parámetros? pst.set, exacto, string. ¿Y por qué string? Porque el primer símbolo de interrogación era para el correo, y el correo obviamente es una cadena. Este primer parámetro, ¿con qué valor lo voy a reemplazar? Con el dato del usuario, ¿no? Si tú recuerdas, era una forma así, ¿no? Esta variable se va a reemplazar o asignar en este primer parámetro. Y este primer parámetro lo tengo que poner por acá entonces, ¿no? Es decir, este usuario debería ir aquí. Le ponemos usuario. El segundo parámetro viene a ser la clave, que vendrá por acá, y por lo tanto hay que agregarle un nuevo campo, también de tipo cadena. Listo. En este momento ya le estamos asignando los valores a tus parámetros. ¿Qué es lo que falta ahora? Ya estás acabando ya. ¿Qué falta? Obviamente, si hubiese más parámetros, agregar lo demás, ¿no? Exacto. Lo que falta es ejecutar la sentencia. Ojo, es ejecutar la sentencia, mira, para que sigan la idea. Es como si en mi procedimiento yo hubiese puesto call USP valida usuario y le hubiese escrito los datos. El siguiente paso es ejecutar la sentencia. Y eso lo hacemos con esta sentencia. Parámetros o prepare statement punto execute query. Pero acá llega un detalle que a veces pasaba como problema el ciclo anterior. Si tú solamente ponías esto, no te debes de olvidar que esto devuelve un result set. ¿Qué significa eso? Que algunos a veces le dejaban acá, ¿sí o no? Necesitamos guardar este resultado. ¿Por qué? Mira, porque cuando tú ejecutas la sentencia, lo que te va a generar el MySQL o el SQL o lo que estés usando es este listado. ¿Te das cuenta? Este es el resultado. Y ese resultado yo tengo que guardarlo. ¿De acuerdo? Como esto está en MySQL, la única forma de guardarlo es con nuestro RS, que es el result set. En este momento, la variable RS está guardando toda esta información. ¿De acuerdo? O mejor dicho, apunta a esta dirección. Como ya lo tengo, ya puedo pasarlo del MySQL a nuestro proyecto en Java. Si fuera un listado, a tu array list, si fuera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo pasamos? Fácil, simplemente, si fuera un listado, a través de un while. ¿Por qué un while? Porque hay que leer todo lo que haya salido. Como esta es una validación, que obviamente solo hay un dato, sería un
if ¿qué? Si rs.next, que para nosotros significa si se puede mover, si hay información. ¿Por qué? Porque si yo hubiese puesto otra contraseña, por ejemplo, así, y yo no tengo absolutamente nada, el result set no tiene cómo avanzar y por lo tanto nos devolverá nulo. ¿Se entiende la idea? Esto para Java vendría a ser que no hay nada, nulo. Entonces, si tenemos información, el result set nos va a ayudar con este método next. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pasar, vamos a ponerlo como era, pasar todo esto a Java y por lo tanto hay que pasarlo ¿a dónde? A la variable u. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, al final el método retorna la variable u. ¿Y cómo hago eso? Muy sencillo. Mi variable u, que estaba creado como nulo, la tengo que construir. Y a esa variable u le tengo que setear. Seteamos los campos. ¿Por qué, profesor? Porque como es new, está vacío, no tiene nada, no es nulo, está vacío. ¿Y qué le seteamos? Set el apellido, set la clave, set el código y todos los campos que nos pide, que son 8 en realidad, ¿no? Así que termínalo. Bien, si recordamos y observamos, nos manda error porque estas variables no existen. Hay que obtenerlo. ¿De dónde? Del ERS. ¿Y por qué no me manda error en clave ni en usuario? Porque, claro, porque son los datos de entrada, ¿no? Son los parámetros del método. Entonces, por eso es que acá no me mandaba error. Ni en la clave, ni en el usuario. En cambio, los demás, yo lo tengo que llenar de mi result set, de este resultado que habíamos mencionado. ¿Cómo lo llenamos? Fácil, mira. El apellido se va a obtener de mi resultado. Y si tú observas, el apellido ocupa la columna número 3. La tenemos 1, 2, 3. Ocupa la columna 3 de mi resultado. Y esa columna, el apellido, es un dato tipo cadena. Así que por lo tanto sería de mi resultado, punto, dame ese valor tipo cadena que está en la columna 3. El código, ¿cómo lo estamos leyendo? Como entero. Así que sería punto, dame ese valor entero de la columna número 1. El estado también es un valor entero, columna número 8, y así completamos nuestros campos. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya hemos trasladado, ahora sí, todo lo que genere nuestro result set, como dice por acá, result, todo lo que genere este resultado a nuestra clase usuario. Y obviamente eso es lo que se va a devolver aquí al final. Por lo tanto, lo único que falta ahora, nada más, es tu servlet. ¿Por qué? Porque nuestro servlet, si tú recuerdas, nuestro servlet inicialmente estaba haciendo un ingreso o un acceso con datos fijos, con datos simplemente ficticios. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a hacer este mismo proceso, que en realidad va a ser que no cambiamos mucho. En vez de hacerlo con esto, lo voy a hacer ahora con un nuevo if, pero esta vez voy a preguntar si es que encontró o no encontró la información del usuario y clave en la base de datos. Por lo tanto, recordemos lo siguiente. El método que nosotros acabamos de crear se llama método validar usuario. Y este validar usuario nos va a devolver un tipo usuario. Así que, sugerencia es hacer lo siguiente. Me voy a mi servlet y lo que voy a hacer es esto. Antes del if, que en realidad lo puedes hacer directamente, voy a crear una variable de tipo usuario
Y esa variable de tipo usuario la voy a obtener no como nuevo, sino la voy a obtener de mi gestión de usuario. ¿Y cómo lo hago eso? Simplemente pongo new gestión usuario, y de esa gestión de usuario, punto, ¿qué cosa? Validar usuario. ¿Ya está? Le tengo que pasar el dato del usuario, que casualmente se llama así, y el dato de la clave, que es nuestro parámetro, también se llama así. Punto y coma, y ya tengo ahora este usuario. ¿De acuerdo? Si quiero ver qué sale en ese usuario, ¿te acuerdas que te dije poner tu string? Le puedo poner esto, un CISO con la variable U. Esto te va a mostrar en la consola todo lo que el usuario está almacenando, como para comprobar si es que se trasladó o no se trasladó. Esto es opcional, por si acaso. Esto es solamente para hacer seguimiento. Lo que nos importa ahora es nuestro condicional. Entonces, yo le voy a preguntar si el U, nuestra variable U, ¿cuándo se cumple que ingresó? Que es correcto. Cuando este U es diferente de ¿qué cosa? De nulo. Si la variable U es diferente de nulo porque tiene información, el mensaje será ¿qué cosa? Bienvenido. Pero si el U no tiene información y en verdad es nulo, pasa al else y obviamente será usuario clave erróneo. Muy bien. Comprobamos esto, ¿no? Ejecutando nuestro login. Para poner el login, lo primero es, no te olvides que vamos a tener que usar alguno de los datos que tenga nuestro sistema. Por ejemplo, el más fácil, pues soy la vaca, ¿no? Ahí está, mira. Ya está. Si yo pongo soy la vaca, vamos a ver acá. La clave de nuestra amiga Zoila, lo copiamos por acá. Y si yo presiono ingresar, bueno, la contraseña. Oh, mucho cuidado, un momentito. No se olviden que en la página, en el login, habíamos puesto algunos parámetros. Ojo, esto también entra, el tema del uso de patrones, entra para el tema del examen, para validar. Como nosotros, la contraseña puede ser cualquier cosa, lo voy a poner como comentario, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner como comentario, porque las contraseñas no necesariamente van a ser así. Para ponerlo como comentario, lo voy a hacer como comentario Java, es decir, menor porcentaje, guión guión, y guión guión, porcentaje todo esto. Esto lo pongo por acá, y ya está, ¿no? Ahora sí, ya tengo mi página, ¿no? Donde está el tipo password, pero no voy a considerar el patrón. Bueno, el placeholder también lo hubiéramos puesto, ¿no? Pero ya ni modo. Vamos a probar la página cómo funciona. Actualizamos. A ver, ponemos el usuario Zoila y la contraseña de Zoila. Ahora sí, ingresamos y nos está reenviando a la página principal. Recuerda, yo no he desarrollado el principal, ustedes sí lo tienen. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de poner la clave correcta hubiese puesto algo diferente? No diría pues usuario o clave incorrecto. Hasta acá ya probamos que funciona. Queremos ver cómo es que funciona este tema del toString. En nuestro servlet estamos capturando dos campos, como ya sabemos, el usuario y la clave. El primer mensaje que nos aparece es usuario y clave con estos datos, porque este es el primer seguimiento que hicimos, ¿de acuerdo? Luego, usando los procesos de gestión de base de datos, estamos almacenando la variable U. Y luego, con esta impresión de seguimiento, queremos ver qué cosa se ha almacenado. Y si tú observas, ese casualmente es el uso del toString. toString nos va a devolver todos los campos que tú le hayas colocado. ¿Está? Mira lo que pasa cuando pusimos el dato erróneo. Ingresó al servlet, el usuario es
el usuario es Zoila, la clave fue incorrecta y obviamente cuando muestra la consola nos dice que salió null, porque obviamente la validación no la encontró y retorna null.